¿Por qué Jesús escogió precisamente al hombre más rechazado de toda la ciudad? Esta pregunta parece simple, pero esconde uno de los momentos más incomprendidos de la historia bíblica. Imagina una calle llena de personas siguiendo al Maestro, cada una creyendo saber quién merecía estar a su lado, y en medio del camino, sentado frente a una mesa que todos evitaban, está un hombre que nadie defendería, Mateo, alguien visto como traidor, corrupto, impuro. Un nombre que provocaba silencio y repulsión, y es justamente allí, donde nadie esperaría nada sagrado, que ocurre una de las decisiones más enigmáticas de Jesús. Él no solo mira, él se detiene. Algo en aquella escena hace que el tiempo parezca desacelerar. No hay explicaciones, no hay discursos, solo un instante que lo cambia todo. Los discípulos no entendieron, las personas alrededor quedaron desconcertadas. Y hasta hoy queda la sensación de que ese encuentro guarda más de lo que el texto revela. ¿Por qué la pregunta sigue resonando? ¿Qué vio Jesús en aquel hombre que todos evitaban? ¿Y por qué esa elección silenciosa se convertiría en una de las más estratégicas de toda su misión? La respuesta no está donde imaginas. Y es justamente por eso que esta historia necesita ser contada. Antes de aquel encuentro, Mateo vivía entre dos realidades que nunca se mezclaban. De un lado, el poder de Roma que lo protegía, del otro, el desprecio de su propio pueblo que lo condenaba. Él conocía cada mirada dura, cada susurro cortante, cada paso que lo evitaba en las calles estrechas de Cafarnaúm, y quizás por eso ya había aceptado que su lugar en el mundo era ese, una mesa aislada, monedas acumuladas y una vida que nadie quería entender. Mientras tanto, Jesús caminaba reuniendo personas completamente diferentes entre sí. Pescadores sencillos, hombres impulsivos, jóvenes inseguros, soñadores, pero todos con algo en común, habían sido escogidos para una misión que nadie comprendía del todo, y entre esos hombres, una tensión silenciosa crecía cuando percibían que el Maestro rompía, vez a vez, cualquier expectativa humana, pero nada se comparaba con lo que estaba a punto de ocurrir. Porque, para todos ellos, había un límite, un punto que creían que Jesús jamás cruzaría, y ese límite tenía nombre y rostro, Mateo. El ambiente aquel día cargaba algo extraño, una sensación de que el Maestro estaba a punto de tomar una decisión que rompería todo lo que ellos pensaban saber sobre el reino. Y mientras Mateo seguía contando monedas, sin imaginar que estaba a segundos de ser arrancado de su propio destino, Jesús daba pasos que parecían guiados hacia una única dirección. Era como si todo el recorrido de aquella caminata hubiera sido diseñado para llegar exactamente a ese punto, a esa mesa, a ese hombre, a ese instante, y nadie allí estaba preparado para lo que vendría. Lo que casi nadie nota es que Mateo no estaba allí por casualidad. La mesa en la que trabajaba, tan despreciada por todos, era justamente el lugar donde las historias de toda la ciudad se cruzaban. Él sabía quién lo había perdido todo, quién intentaba esconder secretos, quién debía más de lo que podía admitir. Sabía las rutas de los soldados, los cambios de humor de los comerciantes, la fuerza silenciosa de las mujeres que sostenían familias enteras sin reconocimiento. Él veía lo que nadie más veía. Detrás de aquella apariencia distante, había un hombre que cargaba información a la que ningún discípulo común tendría acceso. Registros, patrones, números, nombres. La vida de la ciudad pasaba ante sus ojos, y él, en silencio, lo observaba todo con una precisión que hasta hoy impresiona a quienes estudian su evangelio. Y quizá por eso muchos estudiosos creen que Mateo entendía el mundo de un modo que ningún otro seguidor de Jesús comprendía. Pero hay un detalle aún más extraño. Aún rodeado de tanta información, Mateo vivía profundamente solo. La ciudad dependía de él, pero lo rechazaba. La gente hablaba con él cuando necesitaba algo, pero nunca por quien él realmente era. Ese tipo de soledad crea una mirada diferente sobre la vida, una percepción que detecta fallas humanas, miedos escondidos, intenciones ocultas. Y aquí surge la gran pregunta que pocos se hacen.
¿Y si Mateo tuviera algo que ninguno de los otros discípulos tenía? ¿Y si justamente aquello que todos despreciaban en él fuera exactamente lo que el maestro estaba buscando? Porque cuando Jesús se detuvo frente a aquella mesa, no fue solo un acto de misericordia, había un propósito silencioso allí, algo que solo tendría sentido más tarde, cuando Mateo comenzara a escribir con detalles que nadie más recordaba, palabras que ningún otro discípulo se atrevió a registrar. Y eso cambia por completo la forma en que vemos este llamado. Fue entonces cuando el paso de Jesús comenzó a desacelerar. No hubo anuncio, no hubo señal, pero algo hizo que el ambiente cambiara de forma casi imperceptible. Los discípulos, acostumbrados a seguir al Maestro por los caminos polvorientos de Galilea, percibieron que él estaba a punto de hacer algo inesperado, algo que ninguno de ellos tendría el valor de sugerir. Ya conocían ese silencio, el tipo de silencio que antecedía milagros, revelaciones, decisiones que parecían desafiar toda lógica humana. A pocos pasos de distancia, Mateo seguía concentrado en sus anotaciones, un movimiento automático, repetido cientos de veces, como si la vida se hubiera convertido solo en un ciclo de números y cobranzas. Él no vio la multitud abrirse, no percibió las miradas inquietas, no imaginó que, en ese mismo instante, su nombre estaba a punto de atravesar la eternidad. Cuando Jesús se detuvo frente a él, el tiempo pareció arrancar el aire del lugar. No hubo acusación, no hubo advertencia, ni siquiera un sermón, solo una mirada que cargaba algo imposible de describir. No era juicio, ni lástima, era como si Jesús estuviera viendo una historia completa que Mateo creía perdida para siempre. Los discípulos se miraron entre sí, incapaces de comprender. Era como ver el límite de lo que ellos consideraban aceptable, un límite que Jesús cruzaba con la naturalidad de quien conoce el corazón humano más profundamente que cualquier tradición, cualquier regla, cualquier apariencia. Mateo levantó los ojos y encontró la mirada del Maestro por primera vez, y en ese instante, algo dentro de él se quebró. No fue una emoción explosiva, ni un arrepentimiento dramático, fue una percepción súbita, casi silenciosa, de que ese era el momento que él no sabía que estaba esperando. Nada a su alrededor parecía tener sentido, ni el peso de las monedas, ni el eco de las críticas, ni la vida entera que había construido alrededor de su propia rejección. Jesús aún no había dicho una palabra, pero el punto de cambio ya había ocurrido, y todos allí sabían que nada sería como antes. Hay algo que muchos nunca han notado sobre Mateo. Él no era solo un recaudador de impuestos, era un hombre entrenado para ver lo que otros ignoraban. Mientras todos discutían tradiciones, Mateo observaba comportamientos. Mientras los maestros de la ley memorizaban palabras, él entendía patrones. Y quizás por eso, la mirada de Jesús lo alcanzó tan profundamente, no porque fuera inesperada, sino porque por fin alguien lo veía más allá del rótulo que llevaba. Lo que casi nadie nota en los evangelios es que Mateo registra detalles que no aparecen en ningún otro relato. Pequeños cambios de escenario, movimientos discretos, frases aparentemente simples que se vuelven fundamentales para entender la intención de Jesús. Él no solo siguió al Maestro, interpretó cada gesto, cada silencio, cada elección, como si estuviera leyendo una realidad que siempre estuvo frente a él, pero que nunca tuvo permiso de creer. Y aquí surge la revelación que cambia la forma en que vemos esta historia. Jesús no escogió a Mateo a pesar de su rechazo, lo escogió por causa de él. El hombre excluido conocía el alma humana de un modo que pocos conocían. Veía miedos ocultos, heridas silenciosas, motivaciones que nadie confesaba, y esa mirada sería esencial para registrar un evangelio que habla de misericordia, justicia y reino como ningún otro. Mateo no fue llamado para llenar un espacio entre los discípulos, fue llamado porque había algo dentro de él que necesitaba ser visto, algo que el rechazado jamás imaginó llevar, algo que Jesús vio en el instante en que lo encontró en aquella mesa, y esa comprensión es solo el comienzo. Cuando Jesús finalmente habló, no fue con la autoridad de un líder ni con la firmeza de un juez. Fue simple, directo, desarmador. Sígueme. Y esa palabra atravesó a Mateo de un modo que nadie allí podría imaginar.
no porque la invitación fuera difícil, sino porque él nunca creyó ser digno de recibir ninguna invitación, mucho menos esa. Por un instante, Mateo miró todo lo que había construido, las monedas que le daban seguridad, pero que también lo mantenían preso, la mesa que lo protegía de los demás, pero que también lo aislaba del resto del mundo, los que había tomado, los errores que cargaba, el silencio que consumía sus días. Era como si toda su historia estuviera delante de él, esperando una decisión, y entonces algo ocurrió dentro de él, no como un milagro visible, sino como una verdad que se revela sin hacer ruido. Se dio cuenta de que aquel llamado no se trataba de abandonar su vida anterior. Se trataba de recuperar algo que había perdido mucho antes de comenzar a trabajar para Roma: la dignidad, el sentido de pertenencia, la sensación de que su existencia tenía valor. Los discípulos observaban en silencio, incapaces de entender lo que estaba sucediendo dentro de Mateo. Ellos veían a un recaudador de impuestos dejando todo atrás, pero Mateo veía algo completamente distinto. Veía la oportunidad de dejar de ser un rótulo para convertirse en alguien que finalmente tenía un lugar. Él se levantó, no con prisa, no con miedo, sino con la serenidad de quien entiende que hay momentos que no pueden ser ignorados. Era el fin de una historia y el comienzo de otra, una historia que nadie imaginaba que un hombre rechazado sería capaz de escribir. Y en ese segundo, Mateo dejó de ser solo un recaudador de impuestos, se convirtió en alguien llamado. Durante mucho tiempo, las personas han visto la historia de Mateo solo como un gesto de misericordia, un hombre pecador siendo perdonado, alguien rechazado siendo aceptado, pero eso es solo la superficie. Hay algo más profundo, algo que conecta el llamado de Mateo con el propósito mismo del reino. Jesús no buscaba a hombres perfectos, buscaba a hombres que entendieran el mundo real, hombres que conocieran de cerca las sombras, las contradicciones, las fallas humanas. Y Mateo, aunque no lo supiera, llevaba esa comprensión como pocos. Sabía cómo las personas mentían para sobrevivir. Sabía cómo eran juzgadas por aquello que no podían cambiar. Sabía el peso del desprecio, y sabía lo que el poder hacía con el corazón humano. Y justamente por eso, cuando Mateo escribió sobre el reino de Dios, sus palabras tenían un tipo diferente de profundidad. No hablaba como alguien que estudió teorías, hablaba como alguien que conocía la distancia entre la ley y la vida, entre el ideal y la realidad. Y quizá por eso su evangelio enfatiza justicia, misericordia y compasión como ningún otro. La respuesta empieza aquí. Jesús escogió a Mateo porque el reino necesitaba ser revelado por alguien capaz de ver más allá de las apariencias, alguien que sabía que la vida estaba hecha de capas que pocos tenían el valor de admitir, alguien que sería capaz de registrar lo que otros no notarían, y ese detalle lo cambia todo, porque cuando entiendes quién era Mateo, también entiendes por qué su llamado fue tan estratégico. Jesús no vio solo lo que Mateo había hecho, Jesús vio lo que Mateo sería capaz de hacer. Y esa es la pieza que tantas personas pasan por alto. La elección de Mateo no transformó solo su vida, transformó la historia. El evangelio que él escribió no fue una narrativa común. Él estructuró cada capítulo como alguien que entendía el orden de las cosas, como quien ve conexiones que la mayoría no percibe. Su mirada analítica se convirtió en una lente esencial para comprender lo que Jesús realmente estaba haciendo, y por qué cada gesto, cada encuentro y cada palabra tenían tanto peso. Fue Mateo quien registró algunos de los pasajes más decisivos del ministerio de Jesús. Él describió el Sermón del Monte con un detalle que ningún otro discípulo ofreció. Organizó las parábolas de un modo que mostraba no solo milagros, sino la lógica interna del reino. Fue él quien preservó enseñanzas que moldearían generaciones enteras de seguidores. Sin su mirada, partes fundamentales del mensaje de Cristo podrían haberse perdido o quedado en el olvido, y es imposible ignorar el impacto espiritual de esa elección. El hombre rechazado, ignorado y despreciado, se convirtió en la voz que explicaría el reino al mundo por miles de años. Aquel que era visto como indigno, se convirtió en el responsable de revelar el propósito de Jesús con una claridad que atravesó culturas, idiomas y siglos de historia. La mesa donde antes cobraba deudas fue reemplazada por una misión que aún hoy transforma vidas.
Lo que comenzó como un encuentro silencioso al borde del camino, se convirtió en uno de los pilares de la fe cristiana, y es casi imposible no notar la ironía divina en este plan. El rechazo que marcó a Mateo se transformó en la fuerza que moldeó su evangelio. La mirada que nadie dirigía hacia él se convirtió en la visión que revelaría el corazón de Cristo al mundo, y eso demuestra que aquella elección no solo era sorprendente, era necesaria. Cuando Mateo dejó su mesa atrás, no llevó nada consigo, ni monedas, ni registros, ni la vida que había construido. Llevó solamente el llamado que resonaba dentro de él, un llamado que lo acompañaría mucho más allá de ese día, mucho más allá de los caminos polvorientos que recorrió junto a Jesús, y aunque él no lo supiera en ese momento, estaba caminando hacia la escrita de una de las obras más esenciales de la fe cristiana. Los discípulos que al principio extrañaron su presencia pronto percibieron que había algo diferente en aquel hombre. No era su antigua historia, ni su pasado complicado, era la forma en que Mateo observaba todo. Él veía sentido donde otros veían solo movimiento, encontraba propósito donde otros veían casualidad. Cada milagro, cada palabra, cada gesto de Jesús cobraba vida en sus ojos como si fuera parte de un mosaico mucho mayor. Y con el tiempo, todos entendieron lo que Jesús había visto desde el principio. El rechazo que marcó a Mateo no lo hacía menos digno, lo hacía más sensible. La soledad que cargó por tantos años le permitió notar cosas que pocos percibían. La mesa que lo aislaba había entrenado su mirada para captar detalles que se volverían eternos. La elección de Mateo nunca fue un accidente, fue un acierto preciso, una decisión que revelaba no solo quién era Mateo, sino quien Dios sabía que él podía llegar a ser. Aquel momento que comenzó en silencio seguiría resonando por generaciones, tocando vidas que Mateo jamás imaginó alcanzar. Y cuando miras esta historia hoy, te das cuenta de que el llamado de Mateo sigue vivo, recordando que el valor de una vida no está en la mirada de los demás, sino en el propósito que Dios ve cuando nadie más ve nada. La historia de Mateo no termina en el momento en que él se levanta, continúa en cada palabra que escribió y en cada vida que encontró sentido a través de su evangelio. Él no intentó demostrar nada a nadie, no buscó reconocimiento, solo permaneció fiel al llamado que transformó su existencia, y, de algún modo, esa es la mayor belleza de su jornada. Un hombre que el mundo evitaba se convirtió en la voz que resuena por siglos, recordando que Dios ve caminos donde nadie más ve salida, que Él ve valor donde otros ven falla, que Él elige no por la apariencia, sino por el propósito escondido dentro del corazón. Mateo descubrió que su historia no era el final, era el comienzo de algo mucho más grande de lo que imaginaba, y quizá, al mirar esta jornada, tú también percibas que algunas elecciones divinas son más profundas de lo que parecen. Algunas respuestas nacen en el silencio, y algunos llamados llegan justamente cuando creemos que ya no tenemos nada más que ofrecer. Si estas historias y revelaciones te han ayudado a comprender mejor las Escrituras y a caminar con más claridad, entonces no camines solo. Haz clic en suscribirte y sigue este camino con nosotros. Cada nuevo video trae una pieza más de este gran rompecabezas de la Biblia. Y para quienes desean profundizar aún más y tener un material para consultar con calma, el guía especial está en el comentario fijado. Fue preparado especialmente para quienes quieren crecer en la fe y en la sabiduría, a su ritmo y en su propio tiempo. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué parte te llamó más la atención hoy? Tu respuesta puede iluminar a alguien que la lea después.